noches. Emiliano nos ha dejado el programa hoy, pequeño desafío, ¿no? Pero bueno, creo que lo vamos a hacer hoy con mucho gusto con un invitado muy especial. Retomamos esta charla de café hoy con Martín Caparrós. Martín es una persona, lo cierto es que se había convertido casi para nosotros en una figurita difícil. Él vive mucho tiempo en España y nosotros teníamos muchas ganas de poder tener una conversación con él desde hace tiempo. Martín Caparrós es no solamente alguien que no necesita presentación a esta altura, tiene una trayectoria muy vasta, literaria fundamentalmente, pero sobre todo desde una visión de analista de la realidad, periodista, escritor y sobre todo con una visión muy aguda de nuestra realidad. Yo traje algunas de las preguntas que me gustaría hacerle para tratar de compartir con él, sobre todo cuál es la visión de la Argentina, pero tratando de no mirar solamente nuestro presente, ¿no? Muchas de las novelas de Martín tienen un anclaje histórico que a mí me ha llamado siempre la atención porque son las cosas que obviamente movilizan, sirven para interpretar las realidades, ¿no? Cuando el hecho histórico no sale de contexto, digamos, o las novelas no están descontextualizadas de eso. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo imaginás vos, Martín, que dentro de 50 o 100 años se va a estar escribiendo la historia de la Argentina de nuestro tiempo, ¿no? Sería fantástico saberlo. Bueno, primero que nada, gracias por haberme invitado y esas cosas. Y además me gusta esa pregunta porque yo siempre insisto en que uno de los problemas básicos de nuestra lectura de la realidad es que la deshistorizamos, o sea, no la pensamos como un momento en la historia. En general eso yo creo que favorece a los que están en contra de los procesos de cambio, porque al hacerte pensar que esto no es parte de un proceso histórico, sino que es lo real, lo que hay, lo inmutable, lo que siempre va a ser así, te sacan las ganas y te sacan las expectativas de intentar cualquier cambio. Parece que estamos siempre como en un destino imposible de modificar, ¿no? Pero aún cuando no, porque eso es una cosa que nos pasa mucho a los argentinos, yo creo, lo de chocar una y otra vez con la misma pared, o ese país calecita del que alguna vez hablamos, ¿no? Que siempre da vueltas y vueltas y llega al mismo punto. Pero más allá de la situación particular en que nosotros creemos vernos, en general, quiero decir, la deshistorización que consiste, por ejemplo, en decir, bueno, el capitalismo es la única forma posible de organización social y económica. Hubo muchas antes y no hay ninguna razón para que no vaya a haber muchas después. Claro. Muchas que seguramente no sabemos, no conocemos, no podemos imaginar, pero no hay ninguna posibilidad, digo, pensada el proceso en términos históricos, de que las cosas lleguen a un punto en que dejen de cambiar, porque siempre han cambiado, nada demuestra que puedan dejar de cambiar. Digo que esa forma de deshistorizar finalmente les conviene a los que quieren postular que todo va a seguir siendo igual. En este caso hablamos del capitalismo, que el capitalismo va a seguir siendo igual para siempre. Es obvio que van a aparecer otras formas que no sabemos, que no conocemos, pero que van a aparecer, y esto es lo que me parece que se trata de impedir cuando se hace o se nos lleva a no pensar las cosas en términos históricos, porque el término histórico supone el cambio. Pero volviendo a lo que me preguntabas, a veces trato de pensar, obviamente trato de pensar cómo se verá esto dentro de 50, 100 años. Lo primero que se me ocurre es que esas diferencias que ahora parecen tan notorias entre la década del 90 y el menemismo y la década del 10, digamos, del 0 y el kirchnerismo, se va a ver como un periodo con ligeras variaciones, quiero decir, quizás como, qué sé yo, como la época radical entre el 16 y el 30, cuando Irigoyen y Alvear en ese momento parecían diferentísimos y sin embargo con el tiempo, bueno, se los lee como esos 15 años de gobierno radical, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a pasar más o menos lo mismo en ese sentido. Ahora, en otros sentidos, lo que también te da la lectura histórica es la idea, el convencimiento de que ese tipo de cosas, si gobernó Menem, si gobernó Kirchner, si esto se peleó con no sé quién, si tú, si pa, es mucho menos importante que los procesos a mediano plazo que van por debajo de eso es obvio, ¿no? Y entonces supongo que esta época se va a leer por el momento como un periodo que empezó a mediados de los 70, yo creo 76 para retomar la fecha consagrada, y que todavía no terminó, en que la Argentina abandonó su pretensión
industrialista, su pretensión de convertirse en otro tipo de país, y retomó resignadamente la vía del centenario, del principio del siglo XX, y volvió a aceptar ese lugar de país productor de materia prima, por lo tanto muy dependiente de las variaciones del mercado mundial, por lo tanto muy indefenso de esas variaciones, que se resigna a un lugar menor que había intentado evitar durante los 50 o 60 años anteriores. Creo que ese es el periodo en el que estamos. Volvimos a ser un lugar, un país agroexportador, minero exportador, o como quiera que eso se llame, sin mayores pretensiones, y que en un mundo en que hay muchos que sí tienen esas pretensiones, eso nos pone cada vez más atrás, digamos, ¿no? Claro. Eso me parece que es otra de las cuestiones también interesantes para charlar. Vos escribís muchas veces sobre la visión que la Argentina tiene del mundo y la que el mundo tiene de la Argentina, ¿no? Y acá es donde a veces nosotros, que tenemos esa cuestión tan argentina de sentirnos el ombligo del mundo, no nos damos cuenta lo irrelevantes que somos para el mundo. A veces pasa, y a mí me llama la atención, incluso dentro de los propios países de la región, cómo hemos ido perdiendo centralidad en favor de cualquiera de los otros países, ¿no? Vos que estás durante mucho tiempo y digamos que estás con gente desde otros países, ¿cuál es la mirada real? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay esa diferencia tan grande de la visión de cómo nos paramos nosotros y cómo nos ven el resto, ¿no? Sí, tiene que ver también con tus argentinismos, ¿no? Con lo que somos y con lo que nos creemos que somos y lo que en realidad somos, que tiene más que ver con cómo nos ven, ¿no? Sí, somos si acaso una pelusa en el ombligo del mundo, claro. Quiero decir, con suerte, ¿no? Me parece, siempre me preguntan, así que yo llego de unos meses fuera, y entonces, ¿cómo nos ven en España? En este caso estoy viviendo en España. Nos miran muy poco. Claro, difícil que nos vean, exactamente. Y si acaso en España, por ejemplo, hay como un lugar común de dos facetas, digamos. Por un lado es, pero eso tiene ciertas raíces que habría que ver, la idea de poca seriedad, que es lo que acaba de pasar con Repsol. Primero te expropio y no te doy nada, ahora te pago 5 con Repsol millones lo que de viene euros. pasando, ¿no es cierto? Porque si hay un capítulo, y esto un poco lo pensaba también cuando hablabas de lo anterior, el tema YPF, por ejemplo, es como para ver, nosotros podemos encontrar ahí una continuidad. La mirada de España tiene que ver con esto. YPF es desde aquel momento de la privatización en la década de los 90 hasta las grandes mentiras del año pasado con ese invento de expropiación, hasta terminar hoy con este acuerdo todavía secreto, ¿no? ¿Cómo nos podrían mirar de otra manera? Sí, lo que pasa es que eso, por un lado es cierto, por otro lado también es cierto que esa es una visión que está fogoneada porque les interesa por empresas españolas muy poderosas, entre ellas Repsol, la Caja de Barcelona, que tiene intereses ahí. Entonces, si bien es cierto, también es cierto que su difusión tiene que ver con intereses particulares. Pero esa sería una de las miradas, un gobierno un poco chanta que no termina de saberse qué hace, qué no hace, etcétera, etcétera. Y la otra es, creo que la que empezó a imponerse a partir de 2001, cuando llegaron muchos argentinos a España y por lo tanto difundieron una idea de la Argentina, que es esta cosa que te dicen todo el tiempo: cómo puede ser un país tan rico que no consigue realizar su potencialidad. Seguimos, para los españoles, creyendo allí como protagonistas de una potencialidad que no se realiza, que fue un poco nuestro rol durante casi todo el siglo XX. Siempre estábamos a punto de ser, ¿no? Esta frase más o menos famosa de Clemenceau, esto de que la Argentina era el país del futuro, el problema es que lo iba a seguir siendo siempre, ¿no? Eso fue un poco nunca empieza, nunca llega el futuro. Nunca llega el futuro, estamos siempre a punto de... Pero yo creo que ahora lo curioso, y vuelvo a lo que te decía antes, es que a partir del 76 y sus estribaciones, dejamos de ser también el país del futuro. O sea, hasta ese momento fuimos claramente el país que en algún momento iba a ser aquello que todos nos merecíamos. Esto era como en lo social, en lo general, en lo particular era mi hijo el doctor, que iba a estar mejor que yo, que iba a saber más que yo, etcétera, etcétera. Hace ya 30 o 40 años que perdimos ese eje de pensarnos como país del futuro y no encontramos otro. Entonces, entre otras cosas, yo creo que somos un país que no sabe cómo pensarse. Pero tampoco porque estemos resolviendo los problemas del presente, ¿no? No, ni siquiera, pero, pero digo, se podrían incluso resolver los problemas del presente eventualmente, y aún así no saber cómo pensarnos, qué idea tener de nosotros mismos. Quiero decir, la idea de que éramos
un proyecto, una potencialidad que se estaba empezando a realizar, fue muy fuerte durante buena parte de nuestra historia y ya no está, me parece, como eje, ¿no? Sí. Y después pensaba con lo que decías de América Latina también. Es cierto, hemos cambiado totalmente de situación regional, ¿no? Y eso creo que todavía no nos resignamos suficiente, porque como siempre pensábamos que éramos una especie de fragmento de Europa enquistado en el lugar equivocado, que era América Latina, bueno, era desdeñable, ¿no? Sí, y ahora somos, en cuanto a todo tipo de indicadores sociales, culturales, económicos, espantosamente parecidos a aquellos de los que queríamos diferenciar. Tomá un tema tan central como la educación. Argentina era el primer país en América Latina por su calidad educativa. Sí. Hoy tenemos 5 o 6 que nos han pasado. Sí. Las pruebas dan muestra de esto y de todos los países evaluados internacionalmente, el 90% están arriba que la Argentina, sí, ¿no? Sí. Y eso tiene sus otros costos. Eso no queda simplemente en el resultado en materia educativa, ¿no? Entonces, me parece que estas cosas son también las que nos están mostrando a nosotros. Hoy hay países además que se plantean a sí mismos y definen su propia identidad a partir de su ubicación en el mundo, y nosotros hemos ido prescindiendo cada vez más de esa interacción con el mundo, ¿no? Entonces como que terminamos en esto casi porque era una consecuencia natural, ¿no? Sí. No, estaba pensando en unas cifras que me acuerdo a veces, pero tampoco las tengo tan presentes. La Argentina en América Latina en los años 30, ponele, era sorprendente la diferencia con el resto del continente. Quiero decir, creo que era el 60 y tantos % de las vías férreas estaban en la Argentina, sí, el 70% de la producción de prensa, de periódicos, estaba en la Argentina, y para todo el resto quedaba ese 30 o 40% que faltaba. Ahora no es en absoluto así. Y creo que también por eso, vos hablabas antes de cómo se contará este periodo dentro de 50 o 100 años. Yo creo que lo básico de lo que se va a contar es, lo que no sabemos es desde qué realidad entonces, digamos, cómo será entonces el espacio desde el que contarán pero yo creo que lo básico que se va a contar, o por lo menos eso es lo que yo suelo sentir, es que es varias décadas perdidas, ¿no? A mí me da mucha, entre vergüenza y dolor, pensar lo mal que hemos hecho con este país en los últimos hay décadas. Necesariamente un contrarrelato, ¿no? Porque hay un relato que nos habla de la década ganada. Lo cierto es que la década es ganada cuando uno mira las casas donde viven, las mansiones que tienen, sí, este enriquecimiento de los patrimonios, los que gobernaron, sí, en esta última década, permiten, digamos, para ellos evaluar la década ganada. Para el resto de los argentinos es como mínimo, sí, una década desperdiciada, sí, ¿no? Pero yo lo pienso, por supuesto que esta década forma parte de ese proceso, lo pienso más como, bueno, sí, como proponías el juego histórico, como esos 30, 40, 50 últimos años en que hemos, nosotros, porque en definitiva es nuestra generación, una más y una menos, sí, sí, hemos conseguido un país mucho peor que el que era hace 50 años. Eso es grave. Digo, alguna vez nos van a pedir cuentas. Otra de las reflexiones, digamos, que me parece interesante como aporte tuyo dentro de tus novelas, que es un poco esto de describirnos a nosotros como sociedad. Los políticos no somos otra cosa que el emergente de una sociedad que vuelca en sus referentes políticos sus virtudes y también sus miserias, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver bastante con la descripción de lo que somos. Lo que nos pasa es en general la consecuencia de las cosas que nosotros generamos, ¿no? Sí, pero no, digo, nadie se hace cargo, me parece. Y a mí me pasa a veces, bueno, diciendo, por ejemplo, esto que decía recién con amigos, y que yo me dice, no, pero no somos nosotros, no es nuestra responsabilidad, amigos que pueden ser periodistas, o escritores, o fotógrafos, o pintores, o médicos, o lo que sea. No, pero bueno, no somos nosotros, son los que gobernaron o los que gobiernan. No, somos básicamente nosotros, sí, los que realmente no supimos cómo hacerlo. Y a mí me da vergüenza. Ese es el sentimiento que tenés. Sí, tristeza también, por supuesto, pero sobre todo como vergüenza, no supimos. ¿Qué estás preparando ahora? ¿Qué estás escribiendo? Hablando de vergüenza, estoy terminando un libro en el que llevo trabajando 2 o 3 años sobre el hambre, cosa rara que me dio por ahí.
He estado dando vueltas por el mundo, he estado en varios países de África, en la India, en Bangladesh, bueno, en Argentina, en otros lugares de América Latina, en Estados Unidos, haciendo una mezcla de crónica y ensayo sobre, en síntesis, cómo puede ser que haya 900 millones de personas en el mundo que no comen suficiente y cómo puede ser lo que escribiste sobre el cambio climático era un poco en esa línea, ¿no? Bueno, que ese fue como un origen de eso, claro, sí, efectivamente, porque lo que me pasó fue que estuve dando vueltas por muchos lugares, trabajando, sobre todo trabajaba para el Fondo de Población de Naciones Unidas, y entonces cada año tenía que trabajar sobre un problema distinto, digamos. Ese año que vos te referís fue sobre el cambio climático, del cual salió este libro, Contra el Cambio, claro. pero otras veces había sido sobre migraciones, sobre salud sexual y reproductiva, sobre distintos temas. Y lo que me pasaba es que veía que detrás de cada uno de esos temas y de las historias de las personas que yo iba a ver y cuyas historias contaba y demás, el trasfondo era que muchas veces no tenían suficiente para comer, así de bruto, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, contemos esto. Y no lo pude hacer en el marco de ese trabajo porque las Naciones Unidas están muy divididas por kiosco, digamos, y el hambre no es del Fondo de Población, sino del Programa Mundial de Alimentos o de la FAO. Entonces lo que hicieron, bueno, en algún momento me abrí, conseguí unos fondos porque fue un trabajo un poco caro de ir a muchos lugares. Y ahora estoy terminando, me faltan 1 o 2 meses y lo entrego. ¿Y el trabajo es una investigación de la situación o hay una elaboración tuya para desentrañar las causas, los por qué? Bueno, lo intento, es muy complicado. O sea, por un lado hay muchas historias, he ido a muchos lugares donde hay gente que de distintas maneras y por distintas razones pasa hambre y les he pedido que me cuenten sus vidas, sus historias, sus situaciones y demás, y hay mucho de eso en muchos lugares. Por otro lado, sí, me interesa mucho tratar de entender por qué sucede, a qué se debe y demás. Espero haber podido desentrañar un poco porque es una maraña, bueno, es el mundo, quiero decir, lo que hace que esa cantidad de gente pase hambre. Entender eso sería, de algún modo, entender eso. ¿Es un libro que pensás terminar para cuándo? Va a salir en agosto, probablemente. Sí, lo tengo que terminar en 2 o 3 meses y justamente ayer estaba con el que probablemente lo edite y arreglamos que esperamos sacarlo para agosto. Es como un libro, hace mucho que no me costaba tanto trabajo un libro. Ha sido muy, muy laborioso justamente por esto, porque todo se entrecruza en ese tema. Pero por eso me imagino que es laborioso el proceso de investigación, pero también es laborioso encontrarle la vuelta a una investigación de ese tipo, ¿no? Sí. Eso me lleva, volviendo a lo nuestro, a lo territorial, ¿no? Y algunas de estas cosas que hablábamos, yo sigo pensando en la gran hipocresía discursiva que tenemos en general. Si lo tengo que llevar más a lo puntual, digo el pseudo progresismo del gobierno, ¿no? Y eso tiene que ver en general con no abordar las verdaderas causas de los problemas, ¿no? A mí me ha asombrado muchísimo, y sobre todo lo vimos en esta última campaña, de qué manera, de la peor forma, a mi gusto, se instala como eje de la campaña electoral el tema de la seguridad, ¿no? De la peor manera, cuando después de todos estos años que te venden con las grandes ventajas económicas o la década ganada, la única respuesta de quienes gobernaron durante todo este tiempo es cárcel para los pibes de 14, ¿no? Entonces dicen, el chico que delinque a los 14, que nosotros entendemos no deja de ser víctima de parte de este sistema, porque cuando buscas las explicaciones, muchas de esas explicaciones tienen que ver con la marginalidad, que no quiere decir que la pobreza esté vinculada con el delito, pero sí quiere decir que si nosotros no desentrañamos fundamentalmente las causas del delito y el delito como una cuestión social también, metiendo más gendarmes, más camaritas, no vamos a resolver los problemas, ¿no? Y ahí es donde creo que hay esta beta tan contradictoria del pseudo progresismo, ¿no? De los que se embanderan en los grandes discursos del progresismo, pero después ahí es donde se les escapa lo que son. ¿Eso es problema de un gobierno, de la democracia oportunista de la campaña, o tiene que ver también con nosotros como sociedad? Porque en definitiva eso es lo que pasa y eso es lo que mucha gente aplaude, ¿no? Sí, el problema es que, claro, como vos decís, hay una demanda muy fuerte de ese tipo de medidas, ¿no? De más represión, de más mano dura, de meter preso a los chicos lo antes posible. Y entonces te plantea seguramente una pregunta que va un poco más allá. ¿Qué haces con el consenso que se supone que es un poco la base del mecanismo democrático? Quiero decir,
¿1.000 millones de moscas se equivocan o no se equivocan? Digo, si hay toda esa gente pidiendo esas medidas represivas, ¿se lo das de algún modo? Porque el pueblo es soberano y tiene derecho a recibir aquello que pide. Yo me acuerdo que tuvimos hace muchos años una discusión con un entonces correligionario tuyo, Freddy Storani, que era ministro del Interior, en un programa de televisión, sobre algo así, y yo le decía, bueno, si en este momento si hacen un plebiscito, gana la pena de muerte. Claro. ¿Ustedes qué hacen? ¿Promulgan la pena de muerte sobre pretexto de que ha sido democráticamente elegida por el conjunto de la población? Es un problema. Sí, Digo, sí, ¿qué haces con eso en el marco de un sistema que supone que la mayoría tiene razón, ¿no? Y en este caso la mayoría pide eso. Entonces el gobierno podría decir, bueno, estamos haciendo lo que el pueblo quiere. Nuestro problema en todo caso es pensar por un lado el sistema y por otro lado pensar por qué el pueblo, o quien sea, una mayoría pide y quiere más represión. Yo creo que una de las cuestiones en las que pensamos poco es que justamente a partir de los 70, en esta nueva configuración de la Argentina, se intentó, digamos, los ricos argentinos sobre todo, decidieron armar una sociedad latinoamericanizada, con mucha más exclusión, con mucha más desintegración y una distribución mucho más injusta, pensando que no les iba a costar nada, que les iba a salir gratis. Que en los otros países de América Latina hay más violencia y hay más delincuencia y todo, porque son bobos o porque no se dieron cuenta, porque no sé qué, que acá en cambio se iba a poder excluir a una cantidad de gente y sin embargo no se iban a quedar ahí tranquilos. Eso forma parte de la discusión de un modelo de país que es lo que nunca hacemos, ¿no? Y estaba pensando a ese respecto estos días, ayer, anteayer, con el tema de los saqueos en Córdoba, que son en definitiva como formas aumentadas de la misma idea, que es la idea de que, ¿cómo decirlo?, el concepto de propiedad privada no está bien establecido entre sectores cada vez más amplios. Yo estoy en contra de la idea de propiedad privada porque yo estoy en contra, pero por una cuestión ideológica. Pero esta sociedad ideológicamente se sostiene sobre el hecho de que ese es uno de sus principios inalienables. Claro, claro. Entonces, si tienen una sociedad sostenida sobre la propiedad privada, en la cual hay amplios bolsones de gente que no cree en la propiedad privada, y que, como pasa en Córdoba, más allá de cuestiones más pequeñas, alcanza de algún modo con que la otra pata, que es la represión, digamos, está la ideología y la represión se retira, no hay policía, salen todos a llevarse todo lo que sea. Claro. Teóricamente ahí es cuando no hay policía donde tendría que haber actuado la ideología, que te hace pensar, bueno, no, esto es propiedad de él, yo no lo agarro porque le corresponde, no me corresponde a mí sino a él. Eso no funciona para vastos sectores y eso es lo que hace que haya tanta delincuencia también. Quiero decir, la idea de que si eso lo tiene él, bueno, lo tiene él, pero lo podría tener yo. Y lo más curioso, y termino con esto, es que me parece que si eso pasa, es también uno de los efectos, es también por culpa de, o como efecto de la famosa corrupción. Porque es el costo, ¿no?, de no respetar la propiedad privada desde las esferas más altas del poder, desde los gobiernos y demás, que es como un mensaje muy claro. No, acá no se respeta. Si yo me puedo llevar 10 millones, me lo llevo. Entonces el otro dice, bueno, ¿y yo por qué? Digo, es caro hacer respetar la idea de propiedad privada. La tienen que respetar también los que mandan, los que gobiernan, o tienen que hacernos creer que la respetan. Pero cuando no lo consiguen, se produce este efecto cascada, y bueno, y hay más delincuencia, y hay saqueos, y hay todo un sector de la ideología que se supone que nos cohesiona, que queda, veremos, ¿no? Es casi imposible, ¿no?, pedir compromisos sociales hacia abajo, hacia sectores que están en situaciones de marginalidad o de vulnerabilidad extrema, pedir compromiso social con las instituciones, con la propiedad privada, cuando la gente mira para arriba y los ejemplos que tenemos en las máximas estructuras del poder, público y privado, de todo tipo, van en el sentido totalmente contrario. Vos habrás seguido en estos días, tal vez, lo que fue el debate de la reforma del Código Civil, donde la gente reaccionó, incluso mucho a través de las redes sociales, en contra de una cláusula que se quería incorporar, que era la función social de la propiedad. Algo que nosotros logramos exitosamente, para mí, incorporar en la reforma de la Constitución del 94. Y hoy, sin embargo,
Acá se cuelan otras cosas, porque también el problema es la gente que te dice, no, pero dejar esto en manos de este gobierno, la baja credibilidad, la baja confiabilidad que tiene, entonces dicen, no, ¿cómo le voy a dejar a estos que sean los que administren la función social de la propiedad? Ahora, creo, y es una de las cuestiones que el gobierno terminó negociando y retrocediendo, los avances que en sentido realmente progresista tenía la reforma del código fueron eliminados en la media sanción. Y al contrario, bueno, hoy tenemos un estado de desprotección total. Te hago esta última pregunta porque es un tema también muy importante. Se termina aprobando una ley de irresponsabilidad del Estado, por la cual las víctimas de la tragedia de Once no van a tener ni siquiera el derecho de reclamarle al Estado una indemnización por lo que ha ocurrido. Eso me parece que puede marcar mucho nuestro tiempo, ¿no? Porque yo creo que los derechos de las personas, lejos de esto que muchos se embanderan en esta idea de la propiedad privada y no se están dando cuenta que los están desapoderando de todos sus derechos, que es mucho peor que desapoderarlos de ese sentido de la propiedad, ¿no? Pero ahora yo no sé bien, ¿no? Pero esta ley, por ejemplo, bueno, esta idea dentro del código de la irresponsabilidad del Estado y todo eso, ¿no es lo que, como una apuesta en negro sobre blanco, de lo que ya practican? Digo, por ejemplo, el tema jubilados. Claro. Hay juicios, el Estado pierde el juicio, tendría que empezar a pagar una cantidad de dinero a un señor que lo merece porque ha trabajado 45 años y la justicia ha dicho que debía cobrar tanto, y el Estado dice no lo hago, pero no dice no se hace porque no, dice no lo hago. O sea, la responsabilidad del Estado está en los hechos. Bueno, dentro del proyecto eliminan también lo que se llaman las astraintes, que son las sanciones que se le aplican económicas al que no cumple un fallo de la justicia. No, esto no han cumplido ninguno, cuando son los funcionarios involucrados, ¿no? Pero eso también marca una época. Yo creo que son las cosas severas en términos de institucionalidad, el retroceso, pero siempre pensando que la institución no es un edificio, la institución son derechos, ¿no? Y me parece que esas son las cuestiones que marcan nuestro tiempo. Un último mensaje tuyo, ¿con qué idea te vas cuando volvés? ¿Qué es lo que te llevas de esta última visita que está a punto de terminar? Por supuesto, confusión, como siempre que vengo y como siempre que voy. Quiero decir, la confusión me acompaña a todas partes siempre. Pero no sé. Bueno, voy a pasar unos meses más por ahí. Yo no me fui así como ni para siempre, ni mucho menos. Quiero ahora estar un tiempo fuera de la Argentina, entre otras cosas por esto que decíamos al principio, porque estoy un poco cansado de esta compulsión argentina a mirarnos a nosotros mismos como si fuéramos ya no lo único, ni siquiera lo más importante. Quiero decir, el mundo está lleno de cosas que me parece que vale la pena mirar y hay otros lugares de los cuales mirarlo. Y entonces nada, me pasaré unos meses más por ahí y después veré en agosto, seguramente voy a volver cuando salga el libro del hambre, quizás antes, volveré a festejar el campeonato del mundo de julio del 14. Bueno, nos vemos el próximo viernes a las 20 en Metro.